tardes, señoras y señores. En primer lugar, bienvenidos a la Maison de France. En nombre de nuestro presidente, el señor Jean-Pierre Letoni, del Comité de Administración y de todos los asociados, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas sobre las colectividades extranjeras asentadas en Valparaíso a partir del siglo XIX. Los relatores son tres amigos muy queridos: señor Esteban Collins, presidente de la Asociación de Inmigrantes Históricos de Valparaíso, el periodista del Mercurio, Alfredo Larreta, y el curador del Museo de Bellas Artes, don Carlos Lastarria. Ellos son las tres personas que van a contarles esta tarde un poco sobre cuál fue la presencia de los franceses en Valparaíso, su trayectoria y cómo se encuentra nuestra colectividad el día de hoy, el año 2016. Así que nuevamente, bienvenidos y voy a decir algo en francés. Bienvenue. Bueno, buenas tardes. Una vez más nos encontramos juntos en este ciclo Contando Valparaíso, dedicado por el Consejo de Inmigrantes Históricos de Valparaíso, al cual representamos. En esta oportunidad el tema es los franceses en Valparaíso, su presencia y aporte. Quiero dar las gracias por sus palabras a Ricardo, a Jean-Pierre Letoni, también el presidente de la colectividad francesa, por acogernos en su bellísima casa. Así que espero, yo le voy a decir lo mismo que le dije a los árabes y a los alemanes. En el fondo nosotros no somos los expertos, digamos, en lo que es la historia de la colectividad francesa aquí en Valparaíso, sino que es la misma colectividad. Y el ánimo tanto del directorio del Consejo de Inmigrantes, justamente hacer estos programas para motivar que un grupo de gente así como ustedes y nosotros nos podamos juntar a conversar de los franceses. Yo creo que es muy simpático, tiene una historia bien entretenida aquí en Valparaíso. Bueno, hay gente acá de nacionalidad francesa, como también lo somos descendientes. Yo me incluyo también porque por parte de mi madre, digamos, mi abuelo era francés. Por eso es que luzco así como francés. Entonces la idea es esa, que podamos, digamos, pasar un rato agradable, que esto sirva para motivarlos también, que no sean las primeras reuniones y no solamente que pueden ser bastante más irregulares, sobre todo si es grato por poder sentarse alrededor de una botella de vino, por ejemplo, a conversar de los franceses, con un buen pedazo de queso. Entonces, eso serían, digamos, unas buenas mítines o tertulias pequeñas, pero esa es nuestra intención. No es dar unas grandes cátedras de lo que son los franceses. Se escucha muy bien, todos escuchan muy bien y pueden escuchar alguna barbaridad que digamos, así que ya lo repito, nos pueden corregir también, pero vamos a tratar de pasarlo muy bien. Sigo con los agradecimientos tanto a Ricardo como a Jean-Pierre, a la presencia de todos ustedes. Yo sé que cuesta, sobre todo a esta hora, movilizarse en nuestra ciudad, pero gracias a todos ustedes por haber llegado. También quiero agradecer, aquí yo tengo doble labor, también agradecer a nuestros patrocinadores que nos permiten tomar videos, y estos son después publicados en nuestra página web, que es emigrantesvalparaíso.cl, que ahí pueden encontrar las 12 tertulias que llevamos este año. Esta es la número 13. Y realmente son bastante vistas. He recibido felicitaciones de tanto de embajadores de Chile en el exterior como otras personas de edad que no se pueden movilizar, que han podido, gracias a nuestros auspiciadores, poder ver esto o poder hacer algunas consultas, porque si bien ahora último estamos con cada una de las colectividades, al principio empezamos con los tiempos de la colonia en Valparaíso, que pasó durante todo ese tiempo, prehispánico, después a lo que es toda la independencia, y después la llegada de los emigrantes. Por eso que hoy día vamos a hablar de los franceses. Ahora primero vamos a hablar a dónde llegaron, quiénes llegaron y qué pasó con ellos acá. Entonces, en compañía, como ya lo presentaron, de Alfredo Larreta, que es editor del Mercurio y presidente del Centro de Periodistas de Valparaíso, del Círculo, y Carlos Lastarria, escritor y crítico de arte, curador del Palacio de Bellas Artes, Palacio de Uriza, y del Congreso. Y dije escritor al principio porque él acaba de publicar un libro que es El Barrio Puerto, la semana pasada, así que luego va a estar en librería, y vamos a hacer
Aplausos para Carlos. Gracias. Y les voy a avisar vía correo email cuando hagamos una nueva presentación en Valparaíso. ¿Ah? Es muy entretenido, yo creo que es como una tertulia específica bien grande. Así que gracias, Carlos, por preocuparte de estas cosas. Ahora, ¿qué encontraron? ¿Cuál era el Valparaíso que los franceses empiezan a... Por supuesto que llegan un poco antes, después de la libertad de comercio, en 1811 empiezan a llegar los inmigrantes. Llegaron algunos después de la libertad de comercio, ya lo explicaba en nuestras tertulias. Eso permitió que a Valparaíso llegaran a comerciar, principalmente en un principio los comerciantes europeos, los cuales vinieron atraídos, y tuvimos suerte de que este fuese ratificado Valparaíso como puerto oficial de la capital del Reino de Chile, mucho antes, el año 1500 y tanto, que él ratifica lo logrado por Juan de Saavedra en cuanto a ubicación y nombre. Juan de Saavedra le pone Valparaíso a Valparaíso porque él nació en la ciudad de Valparaíso, en España. Entonces, pero Aldía respeta eso y Valparaíso sigue siendo el puerto oficial de la capital del reino. No hubo ninguna intención de crear o fundar una ciudad, ninguna, sino que la idea era que toda capital, o sea, mediterránea, tenía que tener un puerto. Por eso que es el origen de ese Valparaíso y por eso que los emigrantes llegaron acá. Si el puerto hubiese sido en otro lugar, por ejemplo Coquimbo o San Antonio, los inmigrantes hubiesen llegado allá. Y yo siempre digo que hubiese sido una pena porque el Santiago Wanderers no existiría. Ni los bomberos tampoco. O sea, serían otras las compañías. Entonces, esa es la importancia de por qué llegan acá. Y en 1864 ustedes pueden darse cuenta que ya era un puerto que tenía ciertas instalaciones, ya digamos había un cierto movimiento y se ven algunos edificios que ubicamos perfectamente. Esta es la Plaza Sotomayor, también entre el año 60, 70, no, perdón, esto es posterior, en que se encuentran todavía, siempre lo comento yo porque aquí compartieron esta plaza dos héroes. Primero, los Cocan, que fue el primer héroe de Valparaíso, después Prat. Después él es trasladado. Pero se fija, está el edificio del Cuerpo Bombero. En la parte de acá, digamos, lo que no se ve es la primera zona naval. Pero ya era una ciudad de 1900 que ya tenía, digamos, todas sus instalaciones, incluidos, digamos, el embarcadero de pasajeros. Seguramente aquí llegó mucho francés vía marítima. Entonces aquí desembarcaban los pasajeros. Esto también en 1910, en que la colectividad francesa, en homenaje al centenario, erigen este monumento. Ustedes se fijan el peladero que hay atrás, en el Cerro de la Cruz y Monja, bastante de estos edificios. Esa era una botica, la botica Francia. Más adelante, Carlos Rastarria se va a referir más específicamente a lo que es este monumento, actualmente. Y aquí llegamos, ¿quiénes llegaron? Yo ubiqué esta foto, lo encontré muy bonita por lo familiar que tiene. Yo no tengo idea de quiénes son. Podría haber dicho que son parientes míos, pero realmente no sé quiénes son. Son inmigrantes franceses, están en las crónicas, estas fotografías están en la pileta de la Plaza Victoria. Y aquí me voy a referir a quiénes llegaron. Principalmente en el periodo 1810 u 11 a 1825, principalmente llegan exiliados políticos a que se embarcaban, llegaban acá, como también oficiales del antiguo imperio, que andaban buscando no solamente en Chile, sino que trabajo en todas las ex colonias españolas y también en Norteamérica. Y también hombres de ciencia, también nos vamos a referir más adelante especialmente a uno. Así que esos son los primeros franceses que llegan acá. Pero fue bastante, en la primera parte de lo que es el siglo XIX, bastante reducida los franceses que llegan a Valparaíso. Se reactiva en 1880 una agencia colonizadora de Chile en Europa, y ahí logran enrolar a franceses, principalmente a lo que es la colonización del sur, porque llegaron muchos los obreros, agricultores,
adultos y jóvenes, y principalmente el 80% de lo que es la región vasca, de Bar-de-Lie, creo que se pronuncia, de Charente, mi francés no es muy bueno, y la región entre el Gers y Périgord. Generalmente venían de ahí, pero un francés fantástico, yo no tenía idea que hablaban. Entre la mitad del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial hay digamos, un importante ya ingreso de franceses. En 1854 habían 1.650 franceses, pero ya en 1912 habían 10.000. Entonces ya subió un poco. Y tengo algunos otros datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que entre 1882 y el 1897 hubo un ingreso a 8.413 franceses. Pero la fase más intensa fue entre 1888 y 1890, que las 5.000 entradas, y entre 1886 y 1891 entraron 6.500. Sin embargo, la migración francesa fue menos importante o menor cantidad que en el resto de Sudamérica. Aquí vinieron un poco menos de franceses. La razón de por qué llegaron acá era la razón también de por qué pasó lo mismo con otras colectividades. Acá hacemos la diferencia que aquí en Valparaíso no se fundaron colonias, porque Valparaíso no se colonizó. El sur se colonizó, pero Valparaíso le llamamos colectividades. En realidad aquí era bastante atractivo, poco atractivo para estos inmigrantes, porque generalmente al principio se daba trabajos más manuales, y eran mal pagados y eran muy sacrificados, entonces realmente no les interesaba mucho. Y Valparaíso, no olvidemos, o Chile, que antes de la independencia era una de las colonias más pobres de España, digamos, era diferente. Perú era bastante más rico, por eso, bastante más rico. La ciudad de Valparaíso, con su puerto, por supuesto que con el tiempo pudo captar en el ámbito comercial mucho más emigrantes franceses. Y nos encontramos que en 1860 el 38% de los franceses en Chile estaba acá en Valparaíso. La mayoría, por supuesto, que estaban en Santiago, Santiago era bastante más atractivo, ya estaban más dedicados a lo que es el comercio. Pero a pesar de todo, ellos principalmente estuvieron en las zonas urbanas, como ya lo mencioné, Valparaíso, Santiago, pero también en Concepción. Y según los datos oficiales, en 1903, repito, un tercio de las personas, o las familias, ya no cantidad de personas, familias francesas en Chile, eran 1.030 familias que vivían en Santiago. 380 aquí en Valparaíso y 300 en Concepción. Son datos realmente que yo no los tenía muy claros. Hay un señor Couchot, francés, que se refiere que también que en 1859 de los franceses acá habían 300 comerciantes, 40 profesores, 38 misioneros y 36 modistas. Después, más adelante, también vamos a ver la importancia de las modistas. Nos vamos a referir principalmente a eso. Los franceses, por supuesto, que como otras colectividades también en la parte de sociabilidad entre ellos trataron de estar juntos, y eso se los permitía principalmente el idioma, como su cultura, su alimentación. Entonces se agrupaban socialmente y en ciertos lugares, y comenzaron ya a crear sus instituciones. Primero que nada, la Sociedad de Seguros Mutuos, que se fundó en 1897. Tenemos la Sociedad Francesa de Seguros, creada en 1869, la Sociedad Francesa de Beneficencia Valparaíso, que comienza a funcionar en 1869, aunque la fecha de fundación oficial es bastante posterior, 1890 y tanto, pero ya en 1869 ya había una agrupación de beneficencia. E incluso primero, todas estas instituciones, primero en Valparaíso, después en Santiago, porque la beneficencia se crea en 1887 en Santiago.
Después vienen las uniones nacionales de combatientes también de la guerra, también crean sus agrupaciones. Y también los comités de damas empiezan a surgir en 1900, tanto en Valparaíso como en Santiago. También otra de las formas de poder conservar esta nacionalidad era también por medio de la prensa. Y en Valparaíso se crea el primer periódico francés, que era un semanal, que se llamaba La Colonia Francesa, que se fundó el 23 de abril del año 1883. Posteriormente hubieron otras publicaciones en Santiago, pero como muchas cosas fueron primero en Valparaíso, digamos, acá estaba el movimiento de todos estos extranjeros europeos que estaban llegando, posteriormente tienen una influencia mayor en Santiago. Posteriormente hubieron otras publicaciones, pero principalmente las primeras fueron en Valparaíso. Aquí voy a tomar aire porque me voy a permitir darme un gusto, y quiero hacer un homenaje. ¿Qué es eso? Efectivamente, yo creo que es una muy buena oportunidad para reivindicar el prestigio y la calidad de lo que es nuestro pan francés o pan batido. Por lo menos en Rancagua se llama pan francés. Todavía, o sea, hay algunas localidades o zonas, provincias que todavía, pero en Santiago le pusieron marraqueta. Bueno, yo me voy a permitir leer algo que escribí al respecto. Dice: homenaje al pan batido. Reclamo por su nombre, se llama marraqueta. Para nosotros pan batido y originalmente pan francés. Nació en Valparaíso, hija quizás en condición de natural del baguette. Por lo tanto, su impronta es franco-chilena y sin duda el pan nacional. Según las encuestas que todos lo miden, cerca del 60% de los chilenos lo consumen. Yo diría que más popular, sin el ánimo de descalificar a nadie, a la empanada y el vino tinto, ya que nos acompaña todo el día, del desayuno a la comida, incluyendo también algunas escapaditas en la noche a la cocina y comerse cometer el ilícito de robarse un pancito. El pan batido de trasnoche y también entre comidas. Siempre salva el pan batido. En los recuerdos de mi niñez siempre está la bolsa del pan, y arrastrar la bolsa del pan tenía otro significado muy revelador. Cuando llegaba esta bolsa, al llegar a la casa se enunciaba por su olor, el olor a pan calientito. Si le poníamos mantequilla, esta se derretía y era una sensación de gozo indescriptible. Sus socios podrían ser la palta, el jamón, el dulce membrillo, la alcayota, en fin, cualquier mermelada. El pan batido Está tentador. El pan batido es la herencia de la Revolución Francesa, ya que es una exquisitez accesible, igual para todos. Se comparte en familia y amistades. Es barata, por lo tanto, enteramente democrática. Por eso que es producto de la Revolución Francesa. Me perdí. El pan batido es el rey en la hora de onces, y los extranjeros que nos visitan se transforman en fanáticos del pan con palta. Hace algunos días estuvo amenazado a causa de uno de sus ingredientes, la sal. ¿Ya? Sepan ustedes que el pan no es igual a la leche o la mantequilla, no admite sustituto. ¿Ya? Cualquier cosa parecida sería otro pan, pero nunca nuestro pan batido o nuestro pan francés. Como sabiamente dijo alguien, si llegara a faltar, habría un terremoto, una revolución, se pediría un cambio de gabinete quizás, saldríamos a las calles a protestar con carteles que digan sí, más pan batido. Vive la France, vive el pan francés.
Ahora le toca a uno de mis amigos contertulios, don Carlos Lastarria, se va a referir a los franceses en las artes y la cultura. Bueno, la presencia francesa en la cultura en Valparaíso o en la zona no difiere mucho de la presencia alemana, italiana, española, inglesa, porque al ser Valparaíso un puerto muy cosmopolita y al construirse como ciudad, se construyó de una forma ecléctica. O sea, todos los estilos, todas las tendencias urbanísticas y arquitectónicas se instalaron en la ciudad y eso le da la fisonomía tan variada que en algunos aspectos se ha conservado hasta ahora y en otros prácticamente ha desaparecido. Pero hay hitos importantes en la arquitectura, como son esos edificios, la actual Comandancia de la Armada de inspiración francesa, el antiguo edificio también de la Intendencia, que era de estilo francés, y el edificio del Mercurio, que es lo más francés que hay en arquitectura y en diseño, ¿no? Estos son algunos lugares característicos de la ciudad. Los dos extremos existen, el del medio ya no existe porque se reemplazó posteriormente por el edificio de Ernesto Urquieta, pero la influencia francesa en ese periodo era también por la presencia de muchos chilenos en Francia. No hay que olvidar de que la Academia Francesa recibió infinidad de artistas, escultores y pintores que fueron becados allá, ¿no? Y también hay que considerar de que en los primeros años del Chile independiente hubo tres figuras en la ciencia, en las artes, en la historia, en la geografía chilena, que se ha señalado que si no hubiesen estado estos tres personajes en Valparaíso en Chile habría habido un gran vacío, que son Claudio Gay, Ignacio Domeyko, polaco y geógrafo, estudioso, y Andrés Bello. Tres extranjeros que se hicieron chilenos y contribuyeron con su presencia, con sus estudios, a crear toda una información científica de la naturaleza, de la costa, de las montañas, los bosques, y también la historia política y social y la educación, ¿cierto? El aporte de estas tres figuras, por supuesto que de Claudio Gay de manera especial, contribuyó a conocer Chile en el exterior, porque las publicaciones que se hicieron de Claudio Gay fueron más de casi 30 volúmenes sobre Chile, y esa es una de las investigaciones más valiosas de comienzo del siglo, mediados del siglo XIX, cuando ya Chile se había consolidado como una nación, sin olvidar que ya lo tratamos en tertulias anteriores, que durante la colonia hubo muchas expediciones francesas en la costa chilena, sobre todo para la cosa geográfica, la navegación. Pero esta figura es quizás la más relevante en el aspecto de la ciencia de la presencia francesa. Además permitió divulgar Chile allí en Europa, a través de las publicaciones que se hicieron de estos estudios, se conoció más de Chile en Europa y motivó más investigación y más expediciones que vinieran a nuestro país con el fin de profundizar los conocimientos y la información que Claudio Gay había reunido en su larga estadía en nuestro país. Por eso que su figura es relevante en la formación cultural, social de Chile a mediados del siglo XIX en adelante, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí vamos a contar algunas cosas. La presencia francesa en Valparaíso está, yo la circunscribo en lo material a dos aspectos: el aspecto arquitectónico, urbanístico, escultórico, y por otro lado en lo que es la pintura y el grabado. Esta es la columna francesa, como bien decía Esteban, del año 1910, con motivo del centenario, de Ernest Carrier-Belleuse. Bueno, esta fundición, esto se hacía en las fundiciones en Francia. Las fundiciones francesas eran verdaderas industrias que producían monumentos y esculturas por encargo. Entonces, una persona iba allá y decía: mire, yo quiero una fuente que tenga angelitos. Estaban los moldes de los angelitos. Yo quiero figuras femeninas desnudas. Aquí hay figuras femeninas desnudas. Entonces, todo eso se iba fundiendo y se iban armando las piezas. Pero aquí surgió una cosa muy curiosa que aparece en una de las crónicas que tiene que ver con el escultor chileno Nicanor Plaza.
que trabajaba para la Fundición Francesa. Él estaba becado en la Academia de Francia, en la Escuela de Bellas Artes de París, estudiando escultura, pero como la beca era muy precaria, él se ganaba la vida trabajando para las fundiciones. Y trabajó para varias fundiciones. Entonces, la idea era de que arriba, la figura arriba fuera un cóndor, pero en la fundición francesa no existía el molde de un cóndor, existía el molde de un águila. Entonces de allí aparece este pájaro que está arriba, que es una mezcla de cóndor con águila. Entonces, esa es la curiosidad que tiene la columna francesa, que tiene un animal inventado. Entonces, dice que desde que Nicanor Plaza dijo, no, vamos a presentarlo como un animal mitológico. Porque no era el problema de él no era con la fundición, sino que era con las autoridades chilenas, que siempre era medio sospechosa, que qué mono es el que pusieron ahí. Entonces, es un animal mitológico, una mezcla de águila con cóndor. Felizmente se conserva porque todavía ningún camión ha chocado con la escultura. Puede pasar con otros monumentos. ¿Sigamos? Perdona, Carlos, ¿Sí? yo puse esa foto que realmente está bastante mal pintada, hay otras más bonitas, pero para hacer la observación de que justamente hoy día se encuentra pintada completa con un verde bastante feo. Claro, lo que pasa la es que la municipalidad parece que quedaba un resto de pintura verde. Lo que pasa es que no entienden de que las esculturas de cobre o de bronce se envejecen y se ponen verde con el óxido. Sí, bueno. Pero aquí existe el principio de ponerle pintura verde a todos los monumentos, como ponerle pintura ploma a todos los buques de guerra. Aunque no hayan sido originalmente plomo, porque hasta los buques de madera lo pintaban plomo, ¿no es cierto? Y por esto salía agua. Agua, claro. Los surtidores. Los surtidores, exactamente, claro. Bueno, ahí esta otra escultura que también ha cambiado de lugar, ahora está delante de los tribunales de justicia. Esta no es la diosa de la justicia, la gente dice la estatua de la justicia, no. La estatua de la justicia es ciega, sorda y muda. Esta tiene los artefactos colgando, ¿no? Esta es la diosa Temis, la diosa de la judicatura, que es muy distinta a la diosa de la justicia. Esta es la diosa que no juzga, sino que... No tengo idea cuál es la diferencia, pero... Claro, la diferencia está en que esta es la diosa de los jueces. Claro, es la diosa de los jueces, no es de la justicia que para los ciudadanos. Claro, esta es de 1876 y también es del mismo escultor de la columna francesa, Beleuze. Bueno, ahí la fuente Neptuno, que está en la Plaza Aníbal Pinto, de 1857, de Vital Dubré, ¿cierto? Esta fue fundida en la fundición Jean-Pierre Guel. También fue encargada por un ciudadano de Valparaíso, ¿no? Para que estuviera en un lugar público, también se cambió de lugar y definitivamente está ahí. Esta figura está en varias partes, en Santiago, en Buenos Aires, porque también se hacían por serie, ¿cierto? Para poderse vender como producto. Bueno, eso es lo más importante ahora en la Plaza Echaurren. Todo lo que está ahí en el rejado, la pileta de la Fundación Valdosné, y se instaló ahí en 1873 por encargo de la Intendencia de Valparaíso. Todo ha ido desapareciendo con el tiempo y solamente está quedando la pileta, ¿no? Las rejas, todo lo demás desapareció. Y también esa la hizo la Fundación Valdosné. La Fundación Valdosné hizo varias obras importantes en escultura. Bueno, ahí tenemos el monumento al bombero, que también fue fundido en Francia. Y curiosamente, hace unos 3 años atrás, limpiando la parte de abajo de la placa, aparece la firma de Nicanor Plaza. Y hasta ese tiempo los bomberos tenían como una figura anónima. Cuando la PDI hizo una investigación de los monumentos públicos para identificarlo en casos de robo, limpiando la parte de abajo, aparece en un costado N Plaza. Y ahí apareció que lo que era como una escultura comprada anónimamente por los bomberos, realmente era una fundición de él. Bueno, el monumento a Prat, ustedes saben que la obra principal es de Puech, un escultor francés que no tuvo mucha relevancia y que fue una polémica muy grande porque la escultura original se la habían encargado Augusto Rodin, pero a las autoridades chilenas no les gustó Arturo Prat desnudo. Entonces prefirieron la escultura de Puech y no la de Rodin. A Pierre Puech se le olvidó después de la historia de la escultura francesa, en cambio Rodin es una de las grandes figuras universales del arte, ¿no? Pero la polémica... el apellido Prat es de origen vasco-francés.
está identificado como ellos. El primer Prat llega a Valparaíso, y es un comerciante. Y a en virtud de eso, digamos que... a propósito de eso, hay grau español, hay grau francés y hay grau alemán. Bueno, sigamos. Esta es la fuente de la Plaza Victoria, ¿no? Que tiene las 4 estaciones, ¿no es cierto? Que son de la Plaza Victoria, de la Fundación Baldonet, también de 1868 se instaló, y en 1877 las 4 estaciones, que son de Mathurin Moreau, un escultor francés que hizo las 4 figuras. Y son de 1877, no como algunos dicen que se trajeron de la guerra con Perú. Estas las instaló el intendente Chaurren antes que hubiera guerra, ya estaban puestas en la Plaza Victoria. Entonces esos mitos absolutamente falsos yo creo que hay que desterrarlos para siempre, tanto de la conversación que a veces hasta en la educación, ¿cierto? Esto está antes de la Guerra del Pacífico y el presidente Chaurren tenía mucho interés de poner la estatuaria pública de origen francés. Y él encargó que se hicieran todas estas piezas que están en los diferentes lugares, como esta de la Plaza Victoria, que también hay una en Perú. Bueno, la presencia en la pintura es importante. Montboisin, que vivió aquí en la hacienda de Quilpué, vivió casi 10 años en Chile. Él pintó a casi todos los personajes históricos de Chile durante los 10 años o 11 años que estuvo en nuestro país. Él vivió también en Argentina. Él es un pintor clásico, ¿no? Él nació en Burdeos, bueno, después de estar en Chile regresó allá, y es una forma de identificar la historia en imágenes de Chile, se hace a través de la pintura de Montboisin. Creo que es considerado un gran retratista, y de hecho lo es, y él dejó un registro. En Chile deben haber más de 400 retratos de Montboisin, donde aparecen todas las familias, los políticos, las figuras importantes. Después de Gil de Castro, es Montboisin el que ilustra en imágenes la historia de Chile. Bueno, aquí este es un pintor, casi nadie lo conoce, se llama Enrique Bertrix. Él es de la generación del 13, porque egresó de la Escuela de Bellas Artes de Santiago el año 13, con un grupo de pintores que fueron alumnos del profesor español Fernando Álvarez de Sotomayor. Bertrix vio truncada su vida artística porque el año 1814 se embarcó en el vapor Ortega, aquí en Valparaíso, y se fue a Francia a participar en la Primera Guerra Mundial. Y él murió el año 1915 en una batalla en Francia, y sus restos no aparecieron nunca porque fue una explosión que terminó con un destacamento francés entero. Por lo tanto, después de la guerra se reconstruyó el conjunto del destacamento para hacer un recordatorio, una placa recordatoria de quienes murieron, pero él era un promisorio pintor chileno que se fue a la patria de sus padres y murió en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ese es un francés que se instaló en Valparaíso y dejó herencia, que es decir, Saint-Trouver. Él vino a trabajar al puerto de Valparaíso y nos pintó muchas escenas de la costa, la caleta del Membrillo. Es un paisajista de la grúa fiscal, ¿no es cierto?, antes del terremoto del 6. Él incluso dejó herencia, todavía hay familias con el apellido Saint-Trouver, que después lo unieron, ¿no?, los dos apellidos. Este es Ernesto Charton de Treville, pintor francés que vivió en Valparaíso de 1840 hasta 1866. Era un pintor aventurero, procedía de Treville precisamente, y él después se fue a Argentina y en Argentina murió en una pendencia el año 1877. Pero acá nos dejó un registro de varias imágenes de Valparaíso antiguo, como esta también, el jardín de la Casa del Observatorio. Muchas gracias, Carlos. ¿Te queda nada más? Nada más. ¿Nada más? Me olvidaron 2. Bueno, hay otro personaje, hay 2 más, que no me los puedo olvidar. El año 1945, el escritor Salvador Reyes publicó en París y en francés Valparaíso, Puerto Nostalgia. Y lo publicó allá porque en Chile no había editor que le quisiera publicar el libro. Y las ilustraciones de ese libro, que ahora es muy escaso porque solamente está en coleccionista, las hizo un grabador francés que había estado en el año 30 acá, que se llama Picard Dudet. Y en París lo conectó Salvador Reyes y le ilustró el libro. Y ahora ya tenemos de hace unos 15 años viviendo en Valparaíso a Thierry Defer.
Loro Codirón, el grabador más importante que tiene Valparaíso en este tiempo, ¿no es cierto? Amigo nuestro. Claro, él es la nueva herencia francesa en el arte. ¿Eh? Ahora Alfredo nos va a hablar también de otro personaje importante francés acá en Valparaíso. Bueno, antes de eso, Salvador Rey era casado con una francesa también, que Exactamente. vivió, después de enviudar, ella vivió un tiempo en Valparaíso. Y bueno, ahí está don Antoine Dominique Bordes o Bordes. Mi pronunciación francesa es más mala que la de Collins. No, la mía no era mala. Entonces él aparece ahí con su hijo mayor, él tenía 50 años, y a su lado está su señora, de apellido Moses, o Moss. Y lo relevante de esta pequeña historia, él llegó a Valparaíso, primero viajó desde Francia, como de muy poca edad, de 18 años, y se instaló en San Felipe. Posteriormente estuvo unos meses y fue a Santiago, y a Valparaíso llegó a la edad de 20 años para trabajar en el comercio y en importaciones y exportaciones. Instaló una oficina. Era una persona, era hijo de uno de los 13 hijos de un médico rural en Francia, y como muchos vinieron a la aventura. Y él empezó a trabajar con mucho interés en el comercio exterior y comenzó a atender naves en su carácter de francés, naves de bandera francesa, y fue progresando paulatinamente hasta que se asoció con Lequeyec, otro francés que tenía unos veleros. Comenzaron a ampliar su flota. Después, con el tiempo, Bordes, primero la compañía se llamaba Lequeyec y compañía, después Lequeyec y Bordes, después Bordes se independizó y comenzó también a ampliar desde Valparaíso. Esa es la gracia. Esta gran flota de veleros que tuvo su gran apogeo en lo que se denomina la carrera del salitre. Porque, bueno, era la carrera del salitre donde venían veleros de muchas nacionalidades, pero principalmente eran franceses, holandeses y británicos y alemanes. Y era la carrera porque había que llegar con el salitre a tiempo para las cosechas, en fin, y la carga demoraba mucho, y bueno, y se establecían siempre récords de navegación. Cada día construyendo naves de más velocidad, hasta la firma de Bordes llegó a tener como cerca de 200 veleros en su trayectoria. 40 de ellos llevaban nombres chilenos. Algunos de los nombres los repitieron en buques que o los se dieron de baja, se vendieron. Muchos de estos veleros fueron torpedeados en la Primera Guerra Mundial por submarinos alemanes. Eran obviamente veleros de un chileno, entre comillas, pero franceses. Y 40, como decía yo, llevaron nombres de chilenos. Lo voy a leer rápidamente. Algunos se repitieron hasta 3 veces. O sea, el primero que tuvo fue Chilí, Valparaíso, 3 con el mismo nombre. Cerro Alegre, 2, Biobío, Aconcagua, 2, Tarapacá, 2, Almendral, 2, Maipú, Coquimbo, Agustín Edward. ¿Por qué Agustín Edward? Pero era Agustín Edward Osandón, que fue, digamos, un gran amigo de él y con quien hicieron algunas empresas juntas, sobre todo en la exportación y la adquisición de minerales. Y otro gran amigo que también le puso un nombre a uno de sus buques fue Bernardino Bravo, quien le prestó dinero en un trance que estaba en muy malas condiciones. Después tenemos Quillota 3, Chañaral 3, Rancagua 3, Cap Horn, Cabo de Horno 2, Iquique y Quillota. Este caballero después, por un tiempo, volvió a Francia, se casó, y por los negocios tuvo que volver a Chile,
pero definitivamente ya de más edad regresó a Francia y murió en Francia, pero sí, 3 de sus hijos, tuvo 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, 3 de sus hijos ya él en vida los había hecho socios, ¿no? Borders and Fields. Y lo más extraordinario de esta empresa, que se forjó y se formó acá, que es una de las más mundialmente importantes en esa época, de grandes veleros. Él construyó el France, de 5 mástiles, fue el primer velero con casco de acero, y con France, y con una capacidad de cargar casi 6.000 toneladas de carga, y a la vela. Y una característica, paralelamente ya el vapor se había impuesto en la navegación mundial, pero Bordes y también los alemanes, que tuvieron el Preußen también de 5 valos, seguían con la idea del velero, que era más maniobrable, era más económico también, y cada vez de mayores avances. Pero la gran dificultad de los veleros es que no tenían grúa para cargar. Entonces la carga, sobre todo el salitre, y ellos venían normalmente con carbón o algunos en lastre, y principalmente al salitre. Eso quería yo aportar, digamos, porque a pesar de ser tan importante y ser un francés, es una historia poco conocida en Chile. La conocen muy bien los marinos, por supuesto. Si bien este señor no es conocido ahora, o su fama o sus negocios se perdieron con el tiempo, en realidad los franceses, tanto en Valparaíso como en Chile, tuvieron mucha influencia, también en lo político, en lo intelectual, en nuestras construcciones. Pero yo creo que lo más importante, que está relacionado con todo lo social, todas las actividades en que en ese minuto se manifestaba en nuestra sociedad, fue la moda. La moda francesa, todos querían parecer franceses, como franceses. ¿Ya? Entonces, a todas las actividades sociales que yo le mencioné, había, digamos, ciertos vestidos que eran para la tarde, para la noche, para la gala, para recepciones, para la ópera, para los paseos. Y los que llevaba, digamos, sobre todo los sombreros, pero el que marcaba la pauta era París. Y tengo dentro de las crónicas que encontré, en 1821, un almirante francés, en 1821, un almirante francés que el apellido no lo voy a pronunciar, escribía que estaba sorprendido por las mujeres de la sociedad de Valparaíso que vestían a la moda francesa. Un año después, repito lo mismo, otro almirante, con apellido más difícil que el anterior, que relataba la misma impresión, tanto en Valparaíso como en Santiago, las mujeres vestían moda y vestidos franceses. E incluso en localidades más pequeñas como los Andes, que en el siglo XIX contaba con 3.500 habitantes, hay un señor Théodore Child, el cual escribe que las mujeres se vestían también a la moda parisina. Ahora, ¿a qué se debía esto? Se debía a que, siendo Valparaíso puerto, llegaban muchos figurines, los cuales venían con moldes o patrones, en que indicaban según la talla, con diferentes colores, cortar las mangas, esto, lo otro. Entonces se descubrió acá tanto las casas comerciales, que si a las damas aquí en Chile les gustaba un vestido, lo encargaban y llegaba el próximo buque, llegaba. Pero comenzaron a darse cuenta que era más fácil o más barato o más económico, daba más utilidad, capacitar a ciertas modistas acá en Valparaíso. Entonces se llenó, digamos, de modistas, y por eso que a veces hay unas crónicas posteriores que también a los marinos franceses les llamaba la atención que la gente vistiera moda francesa, pero no era la que se ocupaba en París. Estaba atrasada, o algunos figurines proponían moda, la cual no era del gusto de las parisinas.
sino que se usaban solamente acá. ¿Ah? Entonces se produce, eso es, digamos, es la importancia o la influencia que tuvo Francia, los franceses, digamos. A propósito de la moda, en uno de los centenares de naufragios que se produjeron en Valparaíso, y con varazón de naves en las playas, antes que se construyera el malecón, porque era una playa desde el Muelle Prata hasta Barón, vararon unos buques franceses, y como ocurría normalmente, los comedidos siempre se encargaban de alivianar el buque y de llevarse todo lo que podían. Entonces hay una observación que hace Joaquín Eduardo Bello, que como algunas señoras de pueblo iban elegantemente vestidas con ropa francesa. Entonces decían, ahí va una varada. Sí, oye, a propósito de eso, que comentamos el viernes pasado con el asunto del libro de Barrio Puerto, fue tan importante la presencia de la moda, las modistas y los talleres de costura, que en 1860 y tanto en Valparaíso hubo una gran huelga de las costureras. Y los que reclamaban contra la huelga decían que estaban instigadas por las modistas francesas, por mejores salarios. Esta era una Madame Filot, esta tenía en la calle Conde, una tienda francesa. Sí. Y este es un acero en figurina. Esta es una lección, porque el armado metálico bajo el vestido se llama polizón. Porque no se ve. Entonces ahí parece que se deriva el término de polizón, que en forma fraudulenta se escondía en los barcos. Entonces no se veía, por eso el polizón. Las instituciones, aquí vamos a hacer un viaje rápido por cómo se manifestaron los franceses en instituciones en Valparaíso. Tenemos los padres franceses, que hay una imagen antigua, y lo que sucedió con el edificio en el terremoto de 1906, que fue bastante trágico. Este es el actual. Otra de las instituciones es la casa en que estamos actualmente, en la Maison Franck, que aquí alberga a la Sociedad de Beneficencia Francesa Valparaíso, que, como lo mencioné antes, es de 1856, aunque los datos oficiales lo dan como 1899, el 13 de junio. El consulado de Francia también funciona acá en esta casa, con Quentin Solemil como cónsul. El colegio francés, que yo todavía le digo colegio francés, la Alianza Francesa, que también es originada por una serie de instituciones. Esta es la Alianza Francesa, el Lycée Jean d'Alembert, es una institución internacional, hay en muchos países. De acá en Chile puede decirse que es nueva, pero tiene una continuidad de las anteriores, el mismo colegio francés y otras instituciones. Los bomberos. Perdón, Bordes formó parte de los fundadores de las dos compañías. Junto con Duprat, que es un señor que vamos a mencionar más adelante. Un rato más. Se crearon en el fondo dos compañías, la quinta y la octava, primero por la cantidad de franceses que estaban interesados, que eran cerca de 200 o más de 200. Y segundo, también lo conversaba hace unos días con Jean-Pierre, también por un problema de nombre, que en francés los bomberos se llaman zapadores bomberos. Entonces llegaron a inscribir, y los zapadores acá se hacía la diferencia en esos tiempos, lo que eran las compañías de agua y las zapadoras. Y escala. Entonces por eso que están, digamos, la Pont France, la quinta compañía, y la segunda compañía de gancho y escalera, Salvadores Franceses, que es la octava. Después la octava cambia a segunda compañía de gancho y escalera, Salvadores Franceses. Después cambia nuevamente a octava compañía de bomberos, Zapadores Franceses. Franco-chileno. Y actualmente se llama octava compañía de bomberos Valparaíso, Zapadores Franco-chileno, desde el año 1919. Esta es la lista de la primera oficialidad de la Pont France, la quinta, que está el señor Duprat, y no está en la octava.
que también está el otro hijo del señor Duprat. No, Algunos carros antiguos, toda una escena de un incendio, yo encuentro preciosa esta foto. ¿Ah? Y esta, digamos, es un ejercicio bomberil en la Plaza Sotomayor, que esto lo menciono porque hay una primera película en Valparaíso. ¿Ah? la primera en Chile. La primera en Chile, en Valparaíso. Si bien en 1895, en la primera película en París, por los hermanos Lumière, acá en Valparaíso en 1902 se filma esta escena, que dura 3 minutos. Ahora la Universidad Católica la tiene, digamos. Esto es un carro a escala, ya más moderno. Este es el Círculo Francés, que quedaba en la calle, si no me equivoco, en Esmeralda. Y qué lindo, el parqué, la paranda. La escala de acceso. ¿Ah? No. No existe. Todas las instituciones francesas de Valparaíso, de la quinta región, están acá. La última sede que estaba ahí en Rodrigo, en Pedro Montt, fue demolida hace poco. Está ahora en un sitio de Ariazo ahí. Esta es una empresa. En la Avenida Una Victoria. fábrica de calzado y curtiembre. Esa es la Avenida Victoria del actual Pedro Montt. No es calle Victoria. Claro, ¿Dónde? claro, en la avenida Pedro Montt, desde Francia hacia la avenida Argentina, se llamaba Avenida de la Victoria. Y de ahí donde bifurcaba, calle de la Victoria. Entonces se producen confusiones a veces si se habla de la avenida o de la calle. Esta es una peluquería bien famosa. No sé cómo se pronuncia, Potán. Potán. Yo cuando chico lo pronunciaba de otra forma. Era muy popular el nombre. Y aquí llegamos a lo que yo quería llegar. Resulta que aquí hubieron dos personajes bien conocidos. ¿Ah? El señor Jean Duprat y don Émile Dubois. Los cuales, digamos, tienen actividades totalmente diferentes, son conocidos por diferentes razones. ¿Ah? Jean Duprat llegó en 1840 a Valparaíso, contratado por el Estado de Chile para crear un astillero digamos, al borde de la Rada. ¿Ah? En lo que, ubicándolo ahora, el antiguo o el faro Duprat, el inicio del actual muelle, y de ahí parte el muelle nuevo. O sea, el molo. El molo, perdón. Entonces, el primer molo o muelle era de este señor Duprat, el cual, digamos, fue bastante importante, es como el padre de la industria naval acá en Chile. ¿Ah? Incluso él perteneció por mucho tiempo a la Armada también con grado de almirante. Esto es su familia. Él, si bien tuvo 3 hijos, uno de sus hijos tuvo 14. Hay alguno de ellos ahí. Esta es la primer velero que fabrica acá en Valparaíso, que es en la Constitución, se llamaba, que era bastante grande. Si bien se construyó totalmente acá, los cañones fueron importados de Francia y el cobre del casco fue fundido en Coquimbo por la empresa Lambert. Esta era una corbeta, ¿no? Sí. Aquí está lo que yo le mencionaba. Esa primera parte no está, ese es el faro Duprat. Y ahí viene todo el resto del molo. Entonces, como les digo, él fue muy importante, participó también en los bomberos, en muchas actividades, fue también miembro de la beneficencia, la asociación de ustedes, fue muy reconocido acá. Incluso él incursionó con su familia también en los vinos, en San Francisco de Limache. Y se sacaron varios premios en los años 1800, por aquí creo que lo tengo. El año 1863, 64, 65, 67 y 68, ellos sacaron distinción como los mejores vinos. Urmeneta ahí en Limache estaba asociado con ellos, y Urmeneta trajo cepas francesas. Y ahora ya lo está pillando un poco el tiempo, así que ahora en esta, digamos, en especie de comparación, digamos, no es que Alfredo vaya a defender a Dubois, sino que va a relatar cuál es la diferencia entre ambos, porque a Dubois se le recuerda más que a Duprat, y eso es un error tremendo. ¿Por qué?
Alfredo. Bueno, Dubois tiene una animita y Duprat no. Pero con Duprat, cuando se iba a lanzar la corbeta Constitución, fue el primer buque de guerra que se hizo en Chile y en Valparaíso, y lo construyó él. Después él también construyó el dique Santiago. El dique Santiago, justamente, que fue el ¿En tercer Valparaíso dique. o en ¿sí? Santiago? No, el Santiago. El Santiago lo construyó. Y lo hizo junto con su amigo Juan Atkinson. Entonces se iba a lanzar la corbeta y el padrino era el almirante Blanco Encalada. Entonces, pero hubo una alta marea, algunas marejadas como las que hemos visto, y se soltaron los pilotos y llegó la ceremonia y el buque estaba ya en el agua. Y le llamó la atención el almirante a Duprat, y Duprat le dijo: mire, las mareas no respetan ni a los reyes. Bueno, entre los datos ahí aparece un Antoine Duprat entre los bomberos, que aparentemente era el padre de Jean Duprat y de Jérôme Duprat, que también formaba parte de la directiva de los bomberos. Bueno, y la historia de Émile Dubois es bastante conocida. Es de origen francés, se estableció en Colombia y recorrió todos los países del Pacífico, incluyendo Bolivia, y después llega a Valparaíso. De Colombia se vino con su pareja, Úrsula Morales, que cuando la conoció tenía 15 años. Y después en Iquique fue madre, y todos sabemos que a él lo fusilaron. Entonces, cuando el día anterior al fusilamiento se casa con ella y le hace un reconocimiento formal de su hijo, quien sin embargo había sido inscrito en Iquique. Ahora, Émile Dubois se llamaba Luis Emilio Brière Lacroix. Entonces, ese era el nombre original. Pero él, que era un aventurero, hasta Morales se había puesto con el apellido de su conviviente. Bueno, él fue catalogado, derechamente fue el primer asesino en serie en Chile. Porque todos los 4 asesinatos que hizo, o que se le atribuyeron a él, eran personas adineradas de origen extranjero. El primer asesinato lo cometió en Santiago y después los otros 3 en Valparaíso. Y todos con mucha violencia, porque usaba cuchillo, el tonto de goma famoso y fue capturado. Bueno, esto fue entre 1905 y 1906. Y fue capturado cuando intentó asaltar a un dentista norteamericano que tenía su consulta justamente en el Hotel Dimier, que era en la Plaza Aníbal Pinto, que en ese momento se llamaba La Orden, Plaza del Orden. Bueno, ahora la Plaza Aníbal Pinto se llama la Plaza del Desorden. Y entonces este dentista, bueno, resultó un tipo muy corpulento y se defendió y hubo gritos. Entonces Dubois escapó por la Plaza Aníbal Pinto, dobló por el Café Riquet y por Melgarejo. Trataron de detenerlo, pero siguió escapando, y al llegar más o menos a la altura entre Brasil y Errázuriz, ahí fue capturado, digamos, infragante. El juicio fue muy bullado, porque realmente la comunidad porteña estaba conmovida por la crueldad y la violencia de esos asesinatos. Sí. Robaba, sí, la gente robaba, y los golpeaba y los asesinaba. Y puede haber cometido otros robos sin asesinato, porque no se sabe. Pero claro, sí, nunca se le conoció ningún oficio, pero cuando fue allanada a su casa, que vivía, digamos, quebrada por medio, donde vivía Camilo Mori. Y Camilo Mori en un momento dibujó la casa de
de Dubois y le puso la casa del vecino francés. Un dibujo, no una pintura. Y bueno, él realmente robaba y en su casa encontraron unos documentos que decía ingeniero de minas. Entonces, el pueblo, digamos, después del asesinato, como ocurre normalmente, trató de inmortalizarlo y decían que él era un Robin Hood, que ayudaba a los pobres, y a tal punto que después que lo fusilaron, él le dijo a los fusileros, no quiso que lo vendaran los ojos y dijo, disparen, pero apunten bien al corazón. Y dijo unas pocas palabras que a él era una especie de chivo expiatorio. Y en la sepultación iba el carro donde lo llevaban, un carro donde iba la mujer con un amigo y otro carro, nada más. Y este otro carro era de la mancomunal. La mancomunal sería lo que hoy día es la Central Única de Trabajadores. O sea que ya estaban los trabajadores un poco con él, porque consideraban que era, porque él siempre alegó inocencia. Entonces consideraban que la autoridad, para terminar con la alarma pública que había en Valparaíso con estos asesinatos, lo encontró a él, lo acusó y bueno, y de ahí muere Dubois y nace el mito. Y lo sepultan sin ninguna presencia de nadie, ni siquiera de la mujer, que lo dejaron a la entrada al cementerio número 3, y en una tumba que después cambió de lugar muchas veces. Y ahora la última vez estaba para abrir el camino, ¿no es cierto?, costero, y la trasladaron a su actual ubicación, donde está, O sea, digamos, plagada de la gruta o el claro, ánima, digamos, porque no es él, o sea, él fue sepultado en una fosa común después del terremoto, así que no están los huesos. Claro, pero Pero es un mito. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Creo que no quiero ser impertinente con este último tema, pero yo creo que es necesario, porque yo siempre he admirado mucho más a Duprat que a Dubois, por razones, espero que hayan quedado bastante claras. Así que nuevamente le doy las gracias a Jean-Pierre, a Ricardo y a todos ustedes por acogernos en su casa y por el interés que han manifestado. Así que muchas gracias.